información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Arrancamos el informativo este 15 de mayo y antes que otra cosa pase, 15 de mayo 2025, un abrazo muy cariñoso a todos los maestros, a todas las maestras de nuestro país hoy en su día. Admiramos muchísimo su trabajo, admiramos muchísimo su dedicación y por supuesto los muchos sacrificios que luego hacen los maestros, ¿no? Que se convierten en papás, en psicólogos, en investigadores, en negociadores. Una felicitación de verdad a todos los maestros de nuestro país hoy en su día 15 de mayo, Día del Maestro. Un abrazo de verdad a todos ustedes y arrancamos. A nombre de Mario Ramos, yo soy Raya Costa. Deseamos que nos acompañe las próximas 2 horas. Van a estar buenas en el informativo de Oriente Capital. Tenemos mucho que platicarle. Vamos a hablarle del nivel bajísimo que desgraciadamente tenemos en nuestro país. Esta discusión que sigue dando de qué hablar entre Adán Augusto, Lili Téllez y también entre Lili Téllez y Fernández Noroña. Bueno, el nivel así está, pero además le vamos a platicar acerca de por qué Vladimir Putin no va a estar en las negociaciones. Algo nos adelantaba Cristian La Mesa y le tendremos el corte de caja de cómo va la negociación de paz allá en Medio Oriente, en este caso. En Medio Oriente no, en Europa, en Europa con Ucrania y Rusia. Bueno, vamos a tenerle mucha más información, por supuesto. La violencia no para, las investigaciones en los asesinatos que ha habido, el de la candidata Yesenia Lara en Veracruz, el de la influencer también, por supuesto, que pues fue ultimada a balazos, terrible, de Valeria Márquez. De esto y mucho más estaremos charlando el día de hoy y por supuesto le invitamos a que esté con nosotros completito porque vamos a platicar en unos minutos, una media hora más o menos, con Jonathan Torregrosa desde Colombia y pues hay muchas sorpresas más en su informativo. Y bueno, vamos a arrancar con una noticia trágica. De verdad, no es que nos dé gusto, por supuesto que no, al contrario, es el tipo de noticias que no quisiéramos dar. Y es que un trágico accidente ocurrido este miércoles sobre la autopista Coacnopalan, Oaxaca, cobró la vida de al menos 21 personas. De acuerdo con el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, el siniestro involucró 3 vehículos, un tráiler, una camioneta van y un autobús de pasajeros. 18 personas fallecieron en el lugar, mientras que otras 3 murieron posteriormente en el hospital. El accidente provocó el cierre parcial de la autopista, afectando significativamente la circulación en la zona. Las autoridades aún no han detallado las causas del choque, pero continúan, ya lo sabe usted, las investigaciones para esclarecer los hechos y brindar atención a las familias. Para mí es devastador, no me gustaría que hubiera ni un solo accidente, por eso extremar precauciones, manejar a la defensiva, en lo posible, lo más alejado de otros autos con distancias más o menos seguras en carretera, y eso es poner de nuestra parte, pero bueno, nunca está de más pedirle que se cuide mucho.
En más información vamos a trasladarnos hasta Sinaloa porque en un solo día registró al menos 10 homicidios en diversos municipios como Culiacán, Novalato y Angostura. Las víctimas, entre ellas un adolescente de 15 años, fueron ejecutadas en ataques armados o abandonadas con signos de violencia. Los hechos ocurrieron en zonas urbanas y rurales, lo que evidencia la expansión territorial del crimen organizado. La actual ola de violencia en Sinaloa se relaciona con la disputa entre grupos delincuenciales, los Mayos y los Chapitos, desatada tras la detención del narcotraficante Ismael Mayo Zambada en julio de 2024. Están luchando por el control del Estado y esto ha incrementado la violencia, deja en vulnerabilidad pues a la gente más desprotegida. Y ahí tenemos al gobernador que está muy orgulloso con su campaña del aguatón. Está bien que se hidrate la gente, está bien que se cuide, pero sigue con estos anuncios y ya no hay gusano barrenador, el aguatón en Sinaloa, y ya no hay, y estamos libres de sarampión, vacunamos a todos. Pues qué bueno, pero eso pues no hace que se calmen los balazos. Acabamos de ver un video en redes sociales de una secundaria donde los niños empiezan a oír balazos y pues por supuesto que se ponen muy, muy nerviosos, ¿no? ¿Y ahí qué nos responde el señor gobernador? Bueno, continuamos con más información. Lambertina, si usted le recuerda, ahora Lambertina N., es expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, pues fue detenida por autoridades federales acusada de, escuche usted, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa. Su captura ocurrió en Chilpancingo tras una orden de aprehensión girada en su contra. La exfuncionaria habría participado en la desaparición de grabaciones clave del Palacio de Justicia de Iguala, lugar vinculado con los hechos ocurridos en septiembre de 2014, cuando desaparecieron, como usted bien sabe, 43 normalistas. Su detención refuerza la línea de investigación que apunta a la participación de altos funcionarios en el encubrimiento de aquel terrible crimen que pues hasta la fecha no ha sido resuelto. Ahí está. Ahí va Ayotzinapa configurándose, creo, la verdad AMLO 2.0, porque esto pues es la narrativa de AMLO desde que yo me acuerdo. Tenemos más información. Le voy a contar que autoridades federales capturaron a un hombre presuntamente implicado en el homicidio de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, en Veracruz, Texistepec. El crimen ocurrió el 11 de mayo, apenas hace unos días, durante un acto de campaña en el que también murieron otras 4 personas. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, aunque no se ha revelado la identidad del detenido. Se le vincula además con un asesinato ocurrido en diciembre de 2022. Este hecho eleva la tensión en el proceso electoral veracruzano, donde candidatos han denunciado amenazas y exigido protección. Así las cosas, bueno, no quisiéramos que la violencia estuviese así de ninguna manera. Y bueno, le decía yo al inicio de nuestro informativo y con mucha más, ya no sé, con vergüenza, con pena, pues el nivel de nuestros políticos. Y aquí, de verdad, ya se necesita un partido de nuevo tipo, porque los que tenemos, y no es MC, no, bueno. Ahí les hablan Teuchitlán. Realmente está complicado el panorama. PRI, pues bueno, ¿qué le voy a decir yo del PRI? PAN, bueno. Morena, PRD ya no existe. MC, o sea, estamos hablando de lo mismo. Ahí están los casos, pues lamentables de Jalisco, el caso lamentable de Nuevo León, que lograron ganarle a Morena. Pero Morena ha demostrado no solo que es más de lo mismo, sino que está bastante peorcito, ¿no? Y en ese contexto, imagínese usted a Lili Téllez, quizá usted ya no se acuerda, pero Lili Téllez estaba en Morena. Sí se acuerda, ¿no? Al inicio del sexenio fue de esos políticos que se unieron a este movimiento que ahorita nos gobierna, ahora partido político. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Ya habíamos escuchado las voces protagonistas, pero esto sigue dando de qué hablar a nivel nacional. Varios analistas y varios medios retoman este pleito bastante
ramplón entre Lili Téllez, que bueno, por un lado exige a Gerardo Fernández Noroña transparentar los gastos de su viaje a Europa, presuntamente financiado con recursos públicos. Señaló que el legislador debe rendir cuentas sobre vuelos, hospedaje y viáticos y exigió ella la devolución del dinero. Noroña respondió que su viaje fue oficial como parte de la reunión de presidentes parlamentarios en Estrasburgo y acusó a Téllez de actuar con hostilidad. El debate escaló hasta interrumpir la sesión de la comisión permanente en medio de acusaciones cruzadas sobre uso de recursos públicos y seguridad personal. Pero este no fue el único pleito, porque Lili Téllez también se enredó en un pleito con Adán Augusto, lo acusa también de haber ido a París y que me da ternura. Es que Adán Augusto, de verdad, yo creo que ya deberían hacerle un lugar en el asilo, porque se le ve el avión feo, ¿no? Me da mucha ternura que él piensa que está respondiendo, ¿no? Creo que se cree López Obrador 2 o algo así. Él cree que responde muy bien, porque dijo, yo no he ido a París. Bueno, fui hace como 3 meses. O sea, eso se dice cuando, es que fui hace 5 años, ¿no? Fui hace 7 años, fui hace 12 años, no. Fui hace como 3 meses. Se da un balazo en el pie a Adán Augusto. Imagínese usted. Pues así las cosas, así de chafa el debate político en nuestro país, lo cual verdaderamente pues nos da mucha preocupación. Y la siguiente nota, antes de irnos a la pausa, le tengo que decir a usted que a mí me preocupa sobremanera que el gobierno insiste en mentirnos que todo va bien. Y mire, hay 2 notas al respecto. Esto ya habla de un manejo, le llamamos los comunicólogos manejo de crisis y posicionamiento de agenda, así se llama, tiene esos nombresucos tiene, y es que la 4T está tratando de posicionar el abasto de medicinas y la superfarmacia y también los centros migratorios. ¿Cómo quiere posicionarlos? Porque lo hizo tan mal Andrés Manuel López Obrador, y ahí está la otra arista de la cual le voy a platicar. Lo hizo tan mal López Obrador que ahora están ya, no, es que ahora sí ya están las medicinas, ya ahora sí. Pero es que ya estaban en el sexenio de López Obrador, según López Obrador. Ahora sí las estaciones migratorias ya son seguras, ya no aparecen cárceles, ya no hay cerrojos. Pues sí, pero ya se murieron 40 y pues, ¿qué le puedo decir yo? Manejo de crisis del gobierno de la 4T, pero las crisis no se manejan con declaraciones, sino con acciones. Por eso, mire, le decía yo, la segunda arista de esta información que le voy a comentar es que sigue la 4T sin criticar al gobierno anterior, que es el culpable de estos problemas. Al principio del sexenio de Claudia Sheinbaum, le dijimos nosotros a usted que esto podría pasar, la herencia maldita de López Obrador, y sin embargo, Claudia Sheinbaum cada vez que puede y quiere, alabando a López Obrador. Entonces, yo no entiendo, esto es una lealtad forzada, me parece terrible, porque eso perjudica a los mexicanos. Si no perjudicara a los mexicanos, no, pues que lo siga abrazando, que vive el peje, ¿no? Pero no es así. Mire, noticia número 1, todo este contexto se lo tengo que dar para que esta noticia no lo maree a usted, ni lo engañe, ni lo manipule. Por eso tengo que dar el contexto. Eduardo Clark, subsecretario de Salud Federal, afirmó que el abasto de medicamentos ha mejorado notablemente en los últimos meses, alcanzando cifras más estables respecto a inicios del año. Detalló que en marzo se distribuyeron 168 millones de piezas y en abril 159, cifras cercanas a lo necesario para cubrir la demanda nacional. Sin embargo, reconoció que aún no se ha alcanzado el nivel óptimo, especialmente en el IMSS Bienestar, donde el abasto subió del 70 a un poco más del 80. Clark subrayó que Claudia Sheinbaum ha instruido a eliminar intermediarios en la compra de medicamentos y negociar directamente con fabricantes para reducir la corrupción y garantizar mejores precios. Eso se oye muy bonito. ¿Por qué no pasó en el sexenio de López Obrador? Esa es mi pregunta. Perdón que sea preguntón, pero soy periodista. ¿Por qué afirman que sí estuvo bien la política de López Obrador con las medicinas y con el abasto de medicinas? ¿Por qué? Si a todas luces, aquí están los datos, ellos mismos dan los datos. ¿Por qué tanto aplauso a López Obrador? Y lo dijo en uno de sus últimos discursos, cuando hizo alusión al expresidente Claudia Sheinbaum, el mejor presidente de México. No es cierto.
No es cierto. Y no es comparable con Benito Juárez ni con Lázaro Cárdenas. No es cierto. No se coma esas mentiras que le dice la 4T, pues se las dice la 4T. Mi madre en paz descanse, como si le preguntaban, ¿cuál es el mejor locutor del mundo? Mi hijo. Pues es lógico que vaya a decir eso. Y eso no significa, yo estoy lejísimo de ser el mejor locutor del mundo. Pero, por favor, no se coma usted toda esa basura propagandística de la 4T. Perdón, es basura propagandística. López Obrador no fue el mejor presidente del mundo. Aquí está una evidencia. Dice entonces el señor Clark que ya mejoró. Vamos a dejar que la realidad nos diga si miente o no miente el señor Eduardo Clark. Nosotros tenemos pausa, no se vaya porque regresamos aquí en Oriente Capital. Informativo al aire. Ahora, los mejores vinos del mundo, los cortes exclusivos de carne, los más frescos frutos del mar, los quesos y charcutería con denominación de origen y la mejor experiencia gourmet in situ están en los nuevos City Market Samara Satélite y City Market Lilas. Ya abrieron. Conócelos. City Market. Compras bien. ¿Tu oficina a la medida? ¡Resuelto! En ISA creamos el espacio ideal para tu negocio, con tecnología de vanguardia, contratos personalizados y un staff profesional. Cuando lo esencial está resuelto, puedes enfocarte en lo que realmente importa, tu éxito. Visita isabc.com.mx para más información. ISA, el arte de resolver. En Hazlo tú mismo de la Comer, fresco y en línea, encuentras pinturas, rodillos, martillos, taladros, pinzas, llantas, escaleras, focos, lámparas, anticongelantes, fertilizantes y mucho más para crear y remodelar tu casa a los mejores precios. Ven a la Comer y Fresco y hazlo tú mismo. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Escuchas Oriente Capital. Ahora, los mejores vinos del mundo, los cortes exclusivos de carne, los más frescos frutos del mar, los quesos y charcutería con denominación de origen y la mejor experiencia gourmet in situ están en los nuevos City Market Samara Satélite y City Market Lilas. Ya abrieron. Conócelos. City Market. Compras bien. En estas vacaciones... ¿Registro lo quedó? Listo. Oye, ¿llevas la ruta? Listo. ¿Te trae la música? Listo. ¿Revisaste el coche? Broma. Listo. Sé listo y ten todo listo. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Ahora, los vegetales más frescos, la fruta y verdura de la mejor calidad en color, aroma y sabor, los orgánicos y todos los beneficios que valoras en los superfoods los puedes tener en los nuevos City Market Samara Satélite y City Market Lilas. Ven a conocerlos. City Market. Compras bien. ¿Hace cuánto que tu SEAT Ibiza no entra al taller? Ahora es el momento ideal, con 40% de descuento en mano de obra y 20% en refacciones en nuestros concesionarios autorizados SEAT. Mantén a tu SEAT Ibiza en óptimas condiciones, en manos de quienes lo conocen mejor. Visita tu concesionaria y haz que tu SEAT vuelva a sentirse como nuevo. Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. El Universal. Sheinbaum reclama a Estados Unidos por negociar con narcoterroristas. Reforma. Abre Estados Unidos la puerta, entraría por capos. Milenio. Arman 7 costosos abogados defensa de exlíderes zetas en Estados Unidos. Excelsior. Estados Unidos disminuye crisis por el fentanilo. La jornada. Avanza impuesto a remesas en la Cámara Baja de Estados Unidos. El Economista. Supera impuesto a remesas, primer obstáculo en el Congreso de Estados Unidos. El Financiero. México seguirá competitivo pese a revisión del TEMEC. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Bien, escuchamos al periodista Miguel Ángel Cacique con las primeras planas de los diarios nacionales. Muchas gracias, Miguel Ángel, de verdad, por permitirnos en una sentada con nuestro cafecito,
pues enterarnos de lo que pasa en México a través de los diarios nacionales. Y esta noticia, pues se la comparto con tristeza, las altas temperaturas que le hemos anunciado aquí en Oriente Capital. Las altas temperaturas que se han registrado en México con 24 de los 32 estados del país por encima de 40 grados Celsius han provocado las primeras 4 muertes a nivel país y 191 casos de golpe de calor hasta el día 9 de mayo, es lo que nos indica la Secretaría de Salud. En su informe Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, así se llama el informe, hágame usted el favor, pues esta presente temporada de calor 2025 tiene acumulados 335 casos, entre ellos 191 de golpe de calor y 4 defunciones. 2 muertes ocurrieron en tu estado, mi querido Mario, en Veracruz, una en San Luis Potosí y otra más en Tabasco. Muy triste. Yo le comparto la información y pues por eso yo sé que sueno como la abuelita regañona, ¿no? Hay que hidratarse, sobre todo sectores vulnerables, no hay que salir a comer a la calle. ¿Por qué? Para no exponerse mucho tiempo a los rayos del sol. Ese es el motivo principal. O sea, hay que estar a la sombra lo más que se pueda. Lo más. Ese es el tema. Y los golpes de calor pues también se dan por eso. Ahora, por la super bronca que hubo ayer en el metro en la Ciudad de México, en dirección a Ecatepec y todo, pues mucha gente tuvo que caminar por las vías, estuvo parado 2 horas y pues muchísima gente se expone al sol precisamente porque pues la gente del metro de la Ciudad de México no hace su trabajo. Entonces no sabemos si a Rubalcaba le dieron un premio o un castigo. Y mire, antes de que otra cosa ocurra, le decía yo, antes de la pausa, que Sergio Salomón, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, aseguró que va a revisar la gestión de su antecesor, Francisco Garduño, ese que está caminando como Caperucita Roja por el campo, porque pues no ha pasado nada con él después de las 40 muertes. Él fue el director de esta instancia de gobierno. También dice que hay ya mejoras significativas en el trato a los migrantes, que las estaciones migratorias han dejado atrás su aspecto carcelario, dice él. Eliminaron ya candados, cerrojos, garantizan la estancia de no más de 36 horas con condiciones dignas. ¿Y por qué tenía que ser como cárceles? Qué feo, ¿no? Bueno, dice que se va a priorizar el trato humanitario. Ya afirmó que la institución se va a conducir con transparencia, respetando derechos humanos. Señaló que en Tapachula, Chiapas, la migración forma parte de la economía local, aunque debe diferenciarse entre quienes migran por necesidad y quienes con fines ilícitos. Pues bueno, ahí está el manejo de daños de la terrible administración anterior, y lo que más lastima pues es la protección de López Obrador a Francisco Garduño. Eso lastima, y por eso discúlpeme, no puedo yo pensar, yo en lo personal, no como periodista de Oriente Capital, no como voz de Oriente Capital, como voz de Raimundo Acosta Peña. Para mí no es ni de lejos ni de cerca el mejor presidente de México, López Obrador. Ha protegido a improtegibles, Rubén Rocha de Sinaloa, Francisco Garduño, al director de Segalmex. O sea, donde ha habido corrupción, ineficiencia, torpeza, lo ha defendido López Obrador. Entonces, alguien que defiende lo indefendible, pues no puede ser mejor en ningún aspecto más que defendiendo lo indefendible. Bueno, así las cosas. Le pondremos la lupa a la gestión de Sergio Salomón, esperando que le vaya bien. Nosotros queremos que le vaya bien, pero luego la realidad, ya sabe usted, nos da cada bofetada, aunque no quisiéramos. Rápidamente le cuento que la Fiscalía de Jalisco confirmó que investiga como feminicidio el asesinato de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, ocurrido el 13 de mayo mientras transmitía en vivo desde su estética en Zapopan. Según las primeras indagatorias, un hombre ingresó al local y le disparó 2 veces antes de huir en motocicleta. Está pues registrado en redes sociales, el primer balazo en el pecho, el segundo en la cabeza. El ataque quedó, quedó registrado en un video previo al del asesinato, donde ya aparece con un peluche. Pues ella expresó que se sentía en peligro. De hecho, hablaba, me vienen a levantar quién vino y quién es la persona y cómo que no se le veía la cara. Así las cosas
En resumen, si usted no tenía todos los datos, Valeria Márquez era creadora de contenido con más de 90,000 seguidores en TikTok. El caso generó conmoción en redes sociales y reabre el debate sobre la violencia de género en México. Jalisco es uno de los estados con más feminicidios registrados en 2025, con 8 casos solo en los primeros 3 meses. Las autoridades realizan la necropsia y continúan la investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable. Pues sí, así las cosas. Bueno, la necropsia de ley no creo que van a... Pues murió de 2 balazos. Que vimos. Y feo cómo se desvanece una vida con toda esta impunidad. Da desesperación, da tristeza, da coraje, Qué fuerte. El gobierno ruso, en información internacional, informó que el presidente Vladimir Putin no participará en las negociaciones de paz con Ucrania, que se celebran hoy, 15 de mayo, en Estambul. En su lugar, la delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial de Vladimir Putin, el señor Vladimir Medinsky, acompañado por altos funcionarios de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. Esta será la primera reunión directa entre ambas partes desde que se suspendieron los diálogos hace 3 años. Del lado ucraniano se esperaba la presencia de Volodymyr Zelensky, que llegó y diciendo, no va a venir Putin, pero yo ya vine. Esa es la super noticia de parte de Volodymyr Zelensky, quien es, perdone usted, a usted tal vez no le suene y se pondrá triste por lo que voy a decir, pero el títere de la OTAN y de los Estados Unidos. Eso es Volodymyr Zelensky. Entonces, pues sí sigue tratando de vendernos que es la víctima, aunque realmente no es víctima de nada. ¿Cómo la ve? ¿Qué cosas? Antes de más información, fíjese que, polémica la noticia, la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato rechazó una propuesta para despenalizar el aborto impulsada por Morena y Movimiento Ciudadano. Con 3 votos en contra del PAN, los legisladores conservadores argumentaron que modificar el Código Penal violaría la Constitución estatal que protege la vida desde la concepción. Guanajuato sigue siendo uno de los 9 estados que criminalizan el aborto, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional. O sea, ya es inconstitucional y pues ahí los mochitos de este estado, no, es que la Constitución viola la Constitución. Bueno, la Constitución ya fue reformada a nivel federal. Ellos se rehúsan a cambiarla, pues así las cosas. Esta iniciativa buscaba permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, con excepciones como violación o riesgo para la madre, pero grupos antiaborto difundieron desinformación alegando falsamente que se permitía abortar hasta el 9º mes. Las propuestas serán discutidas en el Pleno la próxima semana, mientras pues se debate. Este es un debate muy, muy polémico, polarizado, por supuesto. ¿Cómo ve? Así las cosas. Nosotros continuamos en Oriente Capital. Agradecemos, por supuesto, el favor de su compañía. Le agradecemos que esté con nosotros y pues vamos a tenerle más información. Fíjese que el sector ganadero de nuestro país advirtió el día de ayer pérdidas económicas ante las crecientes tensiones provocadas por el cierre temporal de la frontera estadounidense a las exportaciones de bovinos mexicanos por problemas sanitarios con el gusano barrenador. Según el más reciente reporte semanal agroalimentario del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esta medida ha tomado por sorpresa al sector ganadero mexicano, que enfrenta largas demoras en los procesos de inspección en medio de una mayor exigencia de controles sanitarios por parte de las autoridades de ambos países. El reporte sostiene que los precios nacionales de ganado se mantienen estables, dicen, al margen del cierre comercial con Estados Unidos, aunque persiste la preocupación en el mercado por sus posibles efectos. ¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos más información aquí en Oriente Capital. El Congreso del Estado de Tabasco despenalizó el día de ayer el aborto hasta las 12 semanas de gestación y se apuntó como el estado número 23 del país, además de la Ciudad de México, en garantizar los derechos sexuales y reproductivos. La decisión responde a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena a los congresos estatales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos y del Tribunal Colegiado en materia penal, del 10º circuito, que resolvió un amparo sobre el tema. 33 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Pues ya es
ya se despenalizó el aborto allá en Tabasco. Un pequeño avance. Guanajuato dice no, Tabasco dice sí. Así las cosas. ¿Cómo la ve? Bueno, mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan polémica, sentó este miércoles un precedente al establecer que los familiares de una víctima de feminicidio son víctimas indirectas del crimen y como tal tienen derecho a una reparación del daño. Al revisar el caso de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña víctima de feminicidio en 2015 en el Estado de México, los ministros de la primera sala de la Corte determinaron que un tribunal colegiado debe reconocer como víctimas indirectas a su madre, Lorena Gutiérrez Rangel, y a su padre, Jesús Quintana Vega. Además, ordenaron al tribunal a volver a dictar una sentencia sin topes normativos estrictos para la reparación integral del daño. Ahí tiene usted los datos de lo que ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues dicen una de cal por otra que va de arena, ¿no? En más información, le cuento aquí en Oriente Capital, en el operativo que contó con la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional en Michoacán, se eliminaron poco más de 3,135 kilogramos y 9,078 de precursores químicos, además de 863 litros de metanfetamina líquida, totalizando 13.8 toneladas de sustancias ilícitas. Pues sigue en este operativo, ¿no? A nivel nacional. Lo que nos pide Estados Unidos es precisamente eso. Estados Unidos nos está pidiendo que nosotros pues sigamos desmantelando actividades del crimen organizado, y esta es pues otra manchita del tigre, y ahí se la compartimos con gusto. Ahí está, para que estemos todos informados. Ahora, un tema polémico que nos pega a todos los mexicanos, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, es que los gringos quieren cobrar a nuestros paisanos, a nuestros parientes, 5% de impuestos por mandarnos dinero. ¿Ah, sí? O sea, si usted todavía cree que Estados Unidos es el país salvador del mundo, que ganó la Segunda Guerra Mundial, que es el buen samaritano, por favor, yo sí le pido que recapacite, que lo piense 2 veces. No es cierto. Quítese esa idea de la cabeza, por favor. Le quiere cobrar a su paisano que con mucho sacrificio y con trabajo, la verdad, mal pagado, y a pesar de que es mal pagado, nos mandan dinero, le quieren cobrar impuestos. Entonces, ya no va a haber ilegales, ya no va a haber gente que tiene visa y gente que no tiene visa, simplemente pues a sacar dinero de donde sea, ¿no? Básicamente es la premisa de los americanos. Este es el contexto de lo que lo voy a platicar, porque la Comisión Permanente del Congreso de nuestro país acordó formar un grupo plural de legisladores que viaje a Estados Unidos para dialogar con congresistas de aquel país en un intento por frenar el impuesto de 5% a las remesas que envían los migrantes. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán, planteó la conformación de un grupo plural de senadoras y senadores quienes asisten a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con el objetivo de fijar la posición del Congreso mexicano frente a esta absurda propuesta del citado impuesto, propuesta que fue respaldada por distintos coordinadores parlamentarios. Aquí pues hubo unión de todos, lo cual por supuesto que nos dio mucho gusto, ¿no? Me parece que es correcto, que está bien que haya unión en este tipo de cosas, y lo absurdo de los Estados Unidos, ¿no? Del capitalismo voraz, que en serio no tienen llenadera, son dinero, quieren cobrar de todo. Yo pregunto, a los ricos que sacan su dinero de Estados Unidos y lo llevan a paraísos fiscales, ¿les cobran? Ni 5%. ¿Usted sabe lo que paga Jeff Bezos o lo que pagó Jeff Bezos de 2014 a 2018 de impuestos de Amazon? O sea, un americano promedio paga un 40% más o menos. Jeff Bezos ni siquiera llegó al dígito. Sí, no, me escuchó bien, al dígito. O sea, ni 1% de impuestos. Ah, pero ¿cómo ganó dinero? Sobre todo en la pandemia. Entonces, a nosotros nos quieren cobrar, o sea, la gente que sí trabaja, sí le quieren cobrar 5% de impuestos por mandarnos dinero que nos ayuda. Eso quiere decir que nos va a llegar menos dinero. 5% por migrante. Además, es una cifra estratosférica. Así las cosas. Bueno, yo le tengo más información. Le voy a platicar
que hospitalizaron a Mario Villanueva por posibles complicaciones cardíacas. Miren, si usted no se acuerda, yo le voy a recordar. Mario Villanueva Madrid fue gobernador de Quintana Roo. Lo ingresaron de emergencia a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Iste de Chetumal, pues presentó un posible infarto y dificultades respiratorias. David García, jefe de prensa del exfuncionario, confirmó este hecho y señaló que Villanueva se encuentra delicado y bajo estricta supervisión médica. El exgobernador de 76 años ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años debido a padecimientos crónicos, lo que ha debilitado su estado físico. Pues así está el tema con el gobernador. La industria textil mexicana hace negocios por $55 millones, es lo que dice la Unión de Empresas en este ramo. Una rueda de negocios reunió a 200 productores nacionales y 100 compradores internacionales, fue lo que informó la Secretaría de Economía del Gobierno de México. En este evento se destaca fortalecer las cadenas de suministro y promover productos hechos en México como parte de un esfuerzo por combatir la piratería, el contrabando y fortalecer la producción nacional. Qué bonito se oye, ¿verdad? Se oye muy bonito, No. El tema es que ahí por debajo, ¿a quién le va a pegar? Pues a China. Está bien que se den trabajos aquí. Veremos si los costos de producción hacen que estos productos no solo valgan la pena, sino que sean alcanzables para toda la gente. Eso sería no solo lindo, sería pues lo justo para muchos de nuestros paisanos que realmente no tienen dinero para comprar prendas más caras, porque desgraciadamente existe los productos para los ricos y los productos para toda la banda. No debería ser así. A mí me parece un tema de segregación terrible, segregación material, ¿no? Pues es que no tienes para comprar. Mire, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? La encuesta nacional de seguridad pública urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que la alcaldía Cuauhtémoc, en esta delegación, la percepción de inseguridad pasó de 53.9 a 60.3% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo de 2025, lo que representó un aumento cercano al 12%. Los datos reportados por el INEGI discrepan de las cifras otorgadas por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega durante su comparecencia ante Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México. Pues fíjese usted que esto no es nuevo y pasa desgraciadamente con diferentes gobiernos. Los datos nos dicen unas cosas y la realidad nos dice otra completamente diferente. Es lo que hemos vivido pues muchísimos años en este sentido y por eso pues lo comentamos. Así está la situación en la alcaldía Cuauhtémoc. El INEGI dice que sube la inseguridad, la percepción de inseguridad. La alcaldesa va al Congreso, dice, no, pues todo está bien. Y así las cosas. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Continuamos aquí en el informativo y tenemos el privilegio de charlar en vivo y a todo color hasta Barranquilla, en Colombia, con nuestro queridísimo Jonathan Torregrosa. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias, mi querido Jonathan, te saludo con mucho gusto. Oye, cuéntanos, por favor, estábamos viendo este tweet, bueno, le seguimos llamando tweet, ahora ya le llaman post o publicación. El presidente Gustavo Petro reaccionó sobre el hundimiento de la consulta popular. No se hundió la consulta, la hundieron con fraude, como un 19 de abril de 1970. Oye, pues nosotros que estamos acá, ¿qué pasó el 19 de abril de 1970 en Colombia? Para empezar por el principio. Sí, claro, en esa época pues se dieron unos fraudes y dio el inicio a las guerrillas, a la violencia en Colombia, ¿no? Es lo que da a entender que gracias a esas movidas políticas pues ha surgido mucha violencia en Colombia debido a que le ha dado el nacimiento a las guerrillas por
por esa imposibilidad de que las reformas laborales, las reformas de carácter popular, logren llegar a convertirse en ley de la República. Voy a contarles un poquito el contexto para poder entender lo que está pasando. Ayer faltó, al mejor estilo de puños y patadas, faltó, no lo hubo, pero faltó. Parecía un ring de boxeo del Congreso de la República, pero para eso voy a hablarles un poquito del contexto de lo que, por qué pasó este tema en Colombia ayer. El gobierno nacional en el 2023 presenta una reforma laboral llamada Trabajo por el Cambio, en marzo del 2023. Es decir, ya ha pasado un tiempo desde que esa reforma laboral fue presentada por el gobierno nacional en cabeza del presidente y en cabeza del ministro, la ministra del Trabajo de la época. Luego empieza el debate en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Representantes, y durante todo el año fue discutida y fue aprobada en octubre del 2024 esta reforma. Sube al Senado, y en el Senado tuvimos la oportunidad en tu programa de hablarlos en ese momento. El 18 de marzo de este año, para ser exacto, 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado deciden cerrar y hundir esta reforma que había sido aprobada en la Cámara de Representantes bajo una discusión de un año. El Senado, los 8 senadores del Partido Conservador, Centro Democrático y Mira y otros partidos deciden cerrarla sin discutirla en el Senado, sin darle la oportunidad que el Senado lo discutiera. Esto pasó este 18 de marzo. Inmediatamente el presidente de la República manifiesta que va a presentar una consulta popular para que sea los gobernados, que sea el pueblo el que decida si quiere o no esta reforma laboral. La presenta el 1 de mayo, esta consulta, para que el Senado, para que el Senado decida si es procedente hacer esta consulta popular. El 13 de mayo comienzan las discusiones. La oposición, encabezada por el Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, argumentaban que costaba 750.000 millones de pesos aprobar esa consulta popular, porque pues obviamente tienen que contratar mayor personal en las registradurías y hacer todo este tema de la consulta. Entonces es una suma de dinero bastante importante y considerable. Esa era la posición central de la oposición. Obviamente la posición del gobierno era que costara lo que costara, había que aprobar la reforma debido a que el Congreso no la había querido discutir. Eso fue hasta el 13 de mayo la discusión. El 14 de mayo, es decir, ayer en la tarde, cuando ya se debería someter a votación, lo que hacen es un cambio en el orden del día. Y este cambio en el orden del día lo que hacen es presentar una moción de reforma, una moción de reforma laboral, o sea, una apelación fue lo que se presentó ayer en la tarde para hacer un cambio en el orden del día. Eso fue lo que se presentó ahí en horas de la tarde de ayer. Algunos lo llamaron una jugada aprobar que a esa reforma en el 18 de marzo. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Estamos todos claros hasta ahí? Entonces, prefirió parte del Senado aprobar una apelación a la reforma laboral que habían hundido y que en el momento que la hundieron la habían vendido como la gran jugada el haber hundido esta reforma, cuando vieron que lo que venía era una consulta popular de arraigo popular, que las encuestas estaban mostrando que la gente obviamente estaba interesada en esa reforma y que estaban viendo que el presidente lo iba a tomar para hacer campaña, que era lo que iba a pasar. Terminaron por revivir la reforma laboral, o sea, lo que fue discutido durante todo el 2023 y el 2024 y que estos 8 senadores habían decidido cerrar. Esto fue lo que pasó, decidieron mejor avivar esta reforma laboral. En principio, pues se creyó que la derecha de Colombia había ganado y ellos lo tomaron como una victoria contra el gobierno, es decir, la manifestación de senadoras como Paloma Valencia o como Polo Polo fueron que vencieron al gobierno, mas no estaban interesados en la discusión del fondo de la reforma laboral. Eso quedó clarísimo en el día de ayer. También quedó clarísimo que senadores del gobierno como Marta Peralta, que son senadores del gobierno, no estuvieron en el momento de la votación. Por lo tal, se terminó por hundir esta propuesta
de consulta popular y se revive la reforma laboral o la discusión a reforma laboral. ¿Qué pasa a seguir? El Senado emite una nueva comisión para que discuta esta reforma y el gobierno ya dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Ahora entonces, estamos apoyando la reforma, estamos, en dado caso que la reforma no pase, volvemos a presentar consulta popular y adicional, el Partido Liberal presentó una mini reforma, también la vamos a apoyar. Es decir, que el gobierno, por donde se mire, se muestra vencedor y dice, no me tomen la bandera, que esta bandera es mía, esta bandera la presenté en campaña y la presenté en una reforma en el 2023, no vengan unos senadores a decir ahora que esta es una bandera presentada por ellos y que ustedes van a ser los dueños de las reformas, de la reforma laboral en Colombia. Hasta ahí es el contexto de lo que pasó en el día de ayer. El gobierno en cabeza de su ministro Armando Benedetti manifestó que había sido un fraude. Yo no estoy convencido del tema que haya sido un fraude. Para mí fue un desorden total, bastante violento el tema. Afortunadamente no pasó a mayores, pero estuvo bastante caliente el Congreso en el día de ayer. Pero yo ya con cabeza fría, luego ahí estamos súper trasnochados por estar siguiendo las noticias, lo cual lo veo como positivo, ¿no? Porque veo que la juventud de Colombia por 2 días por lo menos estuvo pendiente de lo que estaban haciendo los senadores. Hoy amaneció Colombia entera y ayer las redes sociales explotaron y resalto a la juventud que estuvo muy pendiente de lo que estaba pasando en el Congreso. Ayer hubo gente que se enteró que habían congresistas que nunca lo habían escuchado hablar. Fue interesante ver que por el día de ayer la gente no estaba interesada en las novelas, ni en el fútbol, ni en nada, solamente interesada en lo que estaba pasando en el Congreso. Eso me parece importante y me parece ya de por sí un logro por parte de los colombianos. Ya sacando el contexto, te voy a dar mi opinión. Sí. Mi opinión es la siguiente. En el gobierno de Álvaro Uribe, en el 2002, hubo una reforma en cabeza del partido del Centro Democrático y su bancada y iniciativa del gobierno nacional de la época en el 2002, y quitaron muchas preventas que tenían los trabajadores. A lo cual veníamos acostumbrados, preventas que se habían logrado por una lucha sindical fuerte en Colombia, que siempre todo lo ha logrado. Todas estas reformas de carácter popular siempre han sido con una gran lucha. Por lo menos lograron en esa reforma de Álvaro Uribe del 2002, lograron que la noche empezara, pues ya no empezara a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Es decir, que después de las 10 de la noche es que se empieza a pagar el recargo nocturno. Con la idea de que con la propuesta de que esto iba a generar más empleo, lo cual se demostró que no generó más empleo. También lograron quitar el 100% de los dominicales y lo convirtieron en un 75%, es decir, que las personas que trabajan los domingos y los festivos se les paga bajo el 75% de recargo, más no el 100% por trabajar un domingo. Esa es la bandera de Gustavo Petro, por la cual Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia. Por eso presentó su reforma en el 2023 y por eso es la bandera que lo tiene hoy nuevamente con una gran popularidad en el país, porque hay que reconocerlo, hay que decirlo. Lo hemos dicho en tu programa. El presidente Gustavo Petro se ha revivido a raíz de esta propuesta de reforma. Mejoró sus comunicaciones, mejoró su imagen y mejoró el salir a la calle. Ya anunció que venía en una semana a Barranquilla nuevamente. Cada vez que él viene a Barranquilla, que es mi ciudad, se genera una fuerte polémica porque desde aquí ataca la clase política barranquillera y desde aquí pues estamos a la expectativa de qué va a proponer. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya se adelantó diciendo que va a apoyar estas 3 estrategias. Primero, apoyar la reforma laboral, es decir, si ya se apeló, pues ahora discuta la comisión y apruébenla. Esperemos que sea aprobada en este corto tiempo. Si no es aprobada, presentarán nuevamente la consulta popular para que el Senado lo apruebe esta vez sí. Y tercero, una mini reforma laboral que se dedica puntualmente a estos 2 artículos que te acabo de mencionar, ya no son los 80 artículos de la reforma laboral, que es un poco más estructural. Esta solamente es mini reforma que la presentó el Partido Liberal y que el gobierno ha manifestado que en últimas también la apoyaría, es decir, estaría apoyando 3 frentes.
tres frentes para poder cumplir con su objetivo de la promesa pues, que había tenido en campaña. Eso es lo que está pasando en Colombia, está el país incendiado, y si podemos sacar algo positivo es que se ha visto cómo los jóvenes y cómo el país ha mirado hacia el Congreso y a la opinión pública para poder estar más informados, ¿no? Eso me alegra mucho porque no pasó lo mismo con algunas otras reformas como la salud y la pensional, que nada más el sector pues, más especializado del país estaba pendiente del tema. Ahora no, en las calles de Colombia hoy todo el mundo está hablando de lo que pasó en el Congreso ayer. Yo creo que eso tiene preocupado a algunos congresistas. Yo creo que eso lo tiene preocupado y entonces están tomando, bueno, ven acá, por lo menos discutamos la reforma para no parecer enemigos del pueblo, porque es lo que está pasando. El gobierno toma esta bandera y dice que el que no está apoyando esta reforma es un enemigo del pueblo. Están diciendo que después de 6 de la tarde tú sigues trabajando hasta las 10 de la noche por un horario como si fuéramos diurno. Entonces, obviamente, hay una parte de la población que es muy grande en Colombia, que es la clase obrera, y está diciendo estas personas lo que están haciendo es legislar en contra nuestra. No están permitiendo que las reformas laborales estructurales del gobierno pasen. Es decir, todos lo están haciendo porque son oposición del gobierno sin tener la oportunidad siquiera de discutir si es bueno o no bueno para el pueblo. Seguramente hay propuestas buenas dentro de estos 80 artículos que creo que a todos nos pueden favorecer, y obviamente habrán algunos puntos que se puedan debatir y derrumbar, pero hacer lo propio, lo que el Congreso tiene que hacer, que es legislar, no tener que ir a la consulta. Ir a la consulta sí es costoso, pero es una opción que el gobierno nacional no está descartando, debido a que si no es aprobada, pues tienen que tomar alguna decisión. La oposición no quiere que se pase la consulta porque claramente es una manera legal del presidente salir a hacer campaña. Obviamente la bandera de la reforma laboral pasada por consulta popular sería obviamente una campaña electoral anticipada. Esa es la parte que le preocupa a la oposición y por eso la oposición no permitió que pasara la consulta popular. Eso es lo que está pasando, así está Colombia actualmente. ¡Wow! No, mi querido Jonathan, pues una primera reflexión de lo que nos dices. Primero, dentro de la consultoría política, tú dijiste aquí, incluso entrábamos, las primeras colaboraciones, recuerdo bien, pues tenían este tinte de que Petro estaba, como decimos acá en México, en el hoyo y cavando, que estaba mal, comunicaba peor, no se estaba conectando y luego, bueno, en fin, no le estaba yendo bien. Después viene este tema en la ONU donde él levanta la mano para convertirse en el líder de Latinoamérica. Recuerdo que poco a poco se ha levantado y bueno, ahorita lo tenemos en otro estatus completamente diferente y mientras haya resistencia para ayudar a la clase obrera va a estar con la clase obrera. Se tiene que ser muy burro para no entenderlo, ¿no? Perdón para los burros que pues, puedan estar escuchando el programa. No me estoy refiriendo a ningún político de ningún país. Pero, Jonathan, te quisiera preguntar en ese sentido, como ahora sí que desde el punto de vista de Colombia, tú lo has dicho muy claro, la gente cacha que este freno de mano que le ponen a las reformas y esta reforma maquillada que quieren imponer, pues no les va a traer votos en la siguiente elección. ¿Sí cachan esto los de la oposición o de plano necesitan un consultor político, como tú comprenderás, pues que sí les diga bien las cosas, porque están enfilándose al fracaso, mi querido Jonathan? No sé si eso es lo que quieran. Una jugada maestra, cuando ayer tenían que votar la solicitud de consulta popular, es decir, iban a aprobar unas preguntas para que se hiciera una consulta popular, se dieron cuenta que los iban a arrasar electoralmente, porque el pueblo iba a tener la opción de salir a votar, claro, y el pueblo iba a salir a votar con toda la energía. Y aparte de eso, el gobierno iba a tener mucho dinero para estar en las calles promocionando su consulta popular. Ellos decidieron, hombre, vamos a quedar como los malos de la historia, mejor, ahora sí, discutamos la reforma laboral, que los 8 senadores que la archivaron habían salido en el mes de marzo como unos héroes para algunos. Ahora sí estaban callados y dijeron, no, mejor ahora sí discutámosla. Mejor ahora sí discutámosla. Y por eso yo creo que esta reforma hay muchas posibilidades que pase, porque el gobierno le vuelve a decir, bueno, aquí tengo mi carta en la mano y es presentar nuevamente la consulta popular. Y entonces, o mejor pasan la reforma o
volvemos a presentar la consulta popular. Entonces, ellos entendieron, vamos a pasar como los malos delante de toda la clase obrera de Colombia y es mejor discutámosla, que es lo que ha debido pasar desde el principio. ¿Te acuerdas que en tu programa lo dijimos en su momento, en marzo? Dijimos, ¿cómo no van a discutir después que la Cámara lo aprobó, después de un año entero de discusión en la Cámara de Representantes, que hicieron su tarea, la aprobaron, y después llegó al Senado y el Senado sencillamente decidió archivarla sin ningún tipo de discusión? Entonces, esto nos llevó a resaltar esa decisión de estos 8 senadores. Lo que hizo fue resaltar la popularidad del presidente, y es verdad, la resaltó. ¿Por qué? Porque el presidente mejoró su comunicación, ya tenía una bandera clara, utilizó los medios de comunicaciones públicas y lo supieron encaminar, mejoraron el tema de la estrategia de redes sociales, y ahora está desde China hablando todo. El presidente está diciendo, gracias a Donald Trump y gracias a lo que está pasando en Colombia, con el Congreso de la República, el presidente está quedando como, bueno, yo estoy aquí en China buscando cómo mejorar, cómo hacer parte, cómo mejorar el comercio con China, cómo hacer parte de los BRICS y cómo de alguna manera ser mejor, cómo ser más competitivos y no depender tanto de Estados Unidos. Entonces es un gran ejemplo de resiliencia el poder decir, bueno, listo, no me apruebas esto, presento la consulta popular. Y Estados Unidos tiene esta posición con México, con Colombia y con los demás países de Latinoamérica, pues nos vamos para China a ver cómo nos va. ¿Ya? Y ya estamos entrando en la ruta de la seda, y lo que se anuncia, que vienen trenes, vienen rutas marítimas y un comercio directo, pues nosotros con China, y pues ya no va a ser necesario comprar en Estados Unidos esto carísimo, estos productos que vienen maquilados, que se nos hacen es ponerle la marca, y por eso cuesta muchísimo más, y tendríamos entonces que ir directamente a China a negociar. Eso es lo que está pasando, y por eso es que el presidente que tiene muy mala popularidad resulta que ahora le ha remontado y ahora tiene un poco de mejor popularidad, porque así funciona esto, la política funciona así. Sí, así es. Oye, mi querido Jonathan, pues nos quedan 2 minutos. Si tienes algún pensamiento final, habla ahora o calla hasta el próximo jueves. No, que sigan viendo tu programa y que estén muy atentos, y les seguiremos comentando qué está pasando en Colombia con todo el gusto, todos los jueves a esta hora, ¿vieron? Está buenísimo, y la próxima semana vamos a hablar también de comunicación política internacional, porque se están moviendo las piezas de manera muy interesante, y la comunicación política también tiene que ver. Te mando un abrazo hasta Barranquilla. Ojalá que entren en razón los políticos de Colombia. Yo coincido contigo, no estoy a favor ni en contra de Petro, estoy a favor de la clase obrera. Ya discutan, pero dejen de discutir, no estén preocupados, como tú dijiste, ocúpense, por Así favor. No es petrista ni antipetrista, es hacer su labor de trabajar en poner eso. ¿Cómo es posible que Marta Peralta, una senadora tan cercana al gobierno, no estuvo ahí en el momento de la votación? Eso es muy sospechoso. Claro. Eso es escandaloso. ¿Cómo es posible que muchos senadores se salgan para no debatir y no votar? Eso es lo que tiene que tener pendiente. Sí. Definitivo, y seguramente a la gente le va a molestar, oye, ¿por qué no me quieres consultar al pueblo? O sea, por eso digo, punto perdido para los políticos de Colombia, de la oposición, que están pues provocando su propia caída. Gracias, Jonathan, te mando un abrazo. Saludos a Mario, a ti y a todos tus oyentes. Vale, continuamos aquí en Oriente Capital, no se vaya, hay mucho más. Son las 8:58. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este 15 de mayo inicia la temporada de huracanes en el Pacífico y concluirá hasta el 30 de noviembre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé la formación de entre 15 y 20 ciclones tropicales. Algunos de ellos podrían impactar en costas mexicanas. De esta cifra, 4 alcanzarían categorías mayores. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves continuará el calor en la mayor parte del territorio nacional, así como lluvias aisladas en el norte y noreste del país. Aquí, en el Valle de México, por la tarde hay probabilidad de lluvias e intervalos de chubasco en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México. La temperatura máxima será de entre 31 y 33 grados.
y tome previsiones porque esta mañana maestros de la CENTE marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo. Debido a ello hay cierres en diversas calles. En Paseo de la Reforma se encuentran cerradas Florencia, Niza, General Prim, Versalles, Avenida Morelos y Donato Guerra. En el mundo, de cara a la discusión en la Suprema Corte de Estados Unidos de la ciudadanía por nacimiento, el presidente Donald Trump afirmó que no fue concebida para beneficiar a los inmigrantes ilegales. En sus redes sociales señaló que la ciudadanía por nacimiento fue creada para beneficiar a los hijos de los esclavos. Voz, Alejandra Martínez Delgado. En fin, así las cosas. En este momento vamos a enlazarnos hasta Moscú. Ya tenemos comunicación con Cristian Lamesa. Mi querido Cristian, la envidia me corroe completamente. Yo sé que es un pecado y todo en varias religiones, pero pues es que estuviste en este desfile en Moscú en el